Que apenas estoy un poco enferma. Y vamos a hablar sobre algunos conceptos de resonancia magnética. Existe el espacio K, el cual es una representación matemática de las señales obtenidas durante el escaneo. A diferencia del espacio físico, este es el área real de todo el cuerpo. Por ejemplo, si vamos a tomar un TAC de cráneo, la distancia más o menos del espacio K es de esta. Pero ya el espacio real del cuerpo es más corto. Este pues nos ayuda a enfocar en las frecuencias y fases de las señales, lo cual es esencial para la reconstrucción de las imágenes. La transformada de Fourier. Esta es una herramienta matemática muy importante que utiliza para convertir las señales que obtenemos del espacio K en imágenes visibles. Durante el escaneo las señales no se capturan directamente en el espacio físico, sino del espacio K, en donde se organizan según las frecuencias y fases. La transformada de Fourier toma estos datos y los convierte en una imagen que podemos ver y analizar. En el llenado del espacio K, este es el proceso mediante el cual se recopilan y organizan las señales obtenidas durante el escaneo para formar la imagen final. A diferencia de las imágenes convencionales, las señales no se registran directamente en el espacio físico, sino que se distribuyen en el espacio K, que representan la información en términos de frecuencias y fases. Durante el escaneo, el llenado de espacio implica la recolección de datos de diferentes frecuencias y fases que corresponden a diversas posiciones del cuerpo. Estos datos se organizan de manera específica y luego se utilizan para reconstruir la imagen del espacio físico, es decir, del espacio K con con la transformada de Fourier. Lo que realizamos es como una recolección de datos diferentes de frecuencia y fases, los cuales van a reconstruir la imagen del espacio físico. Las técnicas de llenado K. El llenado secuencial es la técnica de forma ordenada, una tras otra, llenando el espacio K punto por punto. Si bien este método es sencillo, puede ser más lento ya que la adquisición de datos debe completarse antes de pasar al siguiente punto. También está el llenado en espiral. Aquí los datos se recogen siguiendo una trayectoria en espiral dentro del espacio K. Este enfoque permite llenar el espacio de manera más eficiente que el llenado secuencial, ya que la espiral cubre grandes áreas rápidamente. Como resultado de esta técnica, se reduce el tiempo del escaneo, mejorando la velocidad de la adquisición de las imágenes. Y está el llenado aleatorio o por gradación. En este caso, los datos se recogen en un patrón no lineal sin seguir un orden específico. Este método puede ser útil para reducir artefactos causados por movimiento en el paciente y también para mejorar la velocidad de la adquisición. Sin embargo, a veces puede comprometer la calidad de la imagen final, ya que no sigue un patrón regular. En los artefactos de RM encontramos algunos artefactos generados por el paciente, como pueden ser los movimientos ya sean involuntarios o voluntarios, o los cuerpos extraños metálicos. Ejemplo, si un paciente con brackets necesita realizarse de pronto el maxilar, no se va a poder observar bien debido a que esto genera un artefacto que oscurece toda la imagen. En los artefactos relacionados con la obtención de la imagen está el artefacto GIPS, que es también conocido como un truncamiento. Es un error que suele ocurrir mediante la reconstrucción de la imagen. Se manifiestan bandas con una señal errática en los bordes que tienen alto contraste. Y también podemos encontrar, entre otros artefactos, los relacionados con la antena. Buen día para todos, mi nombre es Laura Juliana Berlio Ramírez. Hoy les voy a explicar de una manera muy sencilla cómo se obtienen las imágenes por resonancia magnética y cuáles son los elementos principales que intervienen en su proceso. La RM es una técnica que usa campos magnéticos, gradientes y ondas de radiofrecuencia para generar imágenes detalladas del cuerpo sin necesidad de radiación ionizante. Para entenderla mejor, dividiremos la explicación en 5 partes: formación de la imagen, codificación espacial, funciones de las gradientes, resolución espacial y contraste. Formación de la imagen. Este proceso describe cómo las señales emitidas por los protones del cuerpo se transforman en una imagen visible. Primero los protones se alinean con el campo magnético principal llamado BO, luego explicamos un pulso de radiofrecuencia que alterna ese lineamiento. Cuando finaliza el pulso, los protones regresan a su estado inicial y liberan energía detectable.
A esto le llamamos relajación. La señal se capta y se procesa matemáticamente, principalmente mediante la transformada de Führer. De esta base dependen otros elementos como la codificación, la resolución y el contraste final de la imagen. El segundo punto es la codificación espacial, que permite saber exactamente de qué parte del cuerpo proviene la señal. Aquí intervienen dos aspectos: selección del corte, que permite definir si el plano será axial, sagital o coronal, y se logra usando una gradiente durante el pulso de radiofrecuencia. Y el segundo es el grosor del corte, que depende del ancho de la banda del pulso de radiofrecuencia y de la intensidad de la gradiente. Mientras más delgado sea el corte, más detalle obtenemos, aunque también disminuye la señal. Tenemos las funciones de las gradientes. Los gradientes son variaciones controladas del campo magnético en tres ejes, X, Y y Z. Cumplen funciones muy específicas que hacen posible la localización de la señal. El gradiente Z selecciona el plano anatómico, es decir, define qué corte se excita. El gradiente X asigna una frecuencia distinta a cada posición horizontal y el gradiente Y introduce diferencias de fase para diferenciar posiciones verticales. Con estos tres gradientes combinados se reconstruye una imagen en 2D y en 3D. La resolución espacial, eso se refiere a la capacidad de diferenciar estructuras pequeñas que están muy cerca entre sí. Varios factores influyen en la resolución. El tamaño del voxel, cuanto más pequeño, más detalle. La matriz de la imagen, mientras más puntos se muestren en X y Y, hay mejor resolución. El campo de visión, un foco pequeño aumenta la definición. El grosor del corte. Cortes delgados dan más detalle. Y por último, la intensidad del campo magnético, ya que los campos altos ofrecen mejor relación entre señal y ruido. Siempre hay un equilibrio entre resolución, tiempo de adquisición y SNR. Por último, tenemos el contraste de la imagen. Este es el responsable de las diferencias de intensidad entre los tejidos de la imagen, lo que permite distinguir estructuras normales, lesiones o fluidos. El contraste depende de las propiedades de la relajación en T1, que la relajación es longitudinal, en T2, que la relajación es transversal, y la densidad de los protones. También depende de los parámetros del escaneo TR, TE y TI. Además, en algunos casos se usa gadolinio para realzar zonas con mayor vascularidad y permeabilidad. La combinación de todos estos factores define si la imagen es ponderada en T1, T2, T2 o PD. En resumen, la resonancia magnética combina todos los fenómenos físicos, gradientes, parámetros de escaneo y características propias de los tejidos para generar imágenes muy detalladas del cuerpo. Cada uno de los 5 componentes que acabo de mencionar hoy contribuye de forma muy esencial a la calidad del final de la imagen. Muchas gracias. La historia de la resonancia magnética se basa pues, en 1946, cuando fue descubierta por Felix Brown y Edward Hubble, que eran unos ingenieros. La teoría del fenómeno es pues, la respuesta a los núcleos atómicos a campos magnéticos. Él recibió el Premio Nobel de Física en 1952, Edward Purcell. Y la aplicación, en 1976 se hace la aplicación médica, pues ya la resonancia magnética pasa al ámbito médico, es utilizada allí por Paul Lauterbur, que es quien introduce los gradientes de campos magnéticos y permite ya pues imágenes en 2D. Allí Peter Mansfield desarrolla métodos rápidos de adquisición y también obtiene el Premio Nobel de la Medicina en el 2003. Tiene una evaluación tecnológica como los campos magnéticos de 0,1 a 0,5 o de 1,5 a 3 o más incorporados. Eso es como los cortes que va realizando el resonador con la resonancia magnética. La evolución tecnológica, pues los campos magnéticos, era lo que les hablaba ahorita, y una incorporación y una espectroscopia, que es una evaluación y una función compositiva tisular del resonador. Se clasifican las antenas coils
en superficies que se colocan sobre la zona del interés, sobre la que se va a estudiar. Faseadas Flaxen Array, que combinan varias antenas para mejor eso está entre el silencio y el ruido. Un cuerpo de body coil que cubre grandes áreas de uso como transmisora y especializadas cabeza, rodillas, que son especializadas en esas partes, ¿no? En la cabeza, en la rodilla, en la columna y en partes cardiovasculares. Sus funciones, pues transmitir, recibir, y es transmitir, recibir, pero ella solo recibe. Por otro lado, aquí tenemos los sistemas principales del resonador magnético, pues que son el imán, que es el cual alinea los protones del cuerpo. Hay de tipos que son resistivo, permanente, superconductual, y eso es uno de los más usados. Y también determina homogeneidad y calidad de la imagen. O sea, permite que la imagen sea una imagen más clara, más nítida. Tiene un sistema de gradiente, que produce variaciones del campo magnético, permite codificación espacial y reconstrucción aquí ya es una reconstrucción en 3D. El sistema de radiofrecuencia emite pulsos que excitan los protones y son los cuales, al excitarse, son los que reciben la señal emitida durante la relajación. Y la antena o bobinas, que son las transmisoras y las receptoras de señales, están diseñadas pues para las regiones anatómicas como la cabeza, la rodilla, la columna y el cuerpo. Por otro lado también tenemos el equipamiento del sistema de resonancia magnética, que es el imán principal, el gradiente, la antena Colix, la sala blindada, que es la jaula de Faraday, que es la que evita interferencias externas. La mesa del paciente es la que es donde se posiciona el paciente para ser trasladado pues hacia el imán. También por aquí en este lado encontramos los parámetros técnicos de resonancia magnética, como el número de casos de codificación de fase NP, la cantidad de líneas del espacio K, hay mejor resolución, tiene para mejor exploración, tiene más tiempo, pero tiene menos detalle anatómicos. Mientras que el número de citaciones o adquisiciones NEX, NSA, NAD, esas tienen repeticiones de las secuencias de pulso, el NAX mejora la relación señal-ruido, pero también aumenta el tiempo total de estudio. En balance ajusta ambos parámetros para optimizar la calidad y la eficiencia en el tiempo, o sea, se vuelve más eficiente y con menos tiempo. Y la relajación de la señal ruido, la importancia es que es alta y baja, está en dos parámetros, altas y bajas. La alta, pues la imagen es clara y el diagnóstico es mucho mejor. Mientras que la baja, las imágenes son muy borrosas y pues no tienen buen diagnóstico, no se logra ver bien las estructuras. Y pues algunos factores que influyen son la intensidad del campo magnético, pues los campos de la señal, alguna densidad protónica del tejido, tiene el tipo de frecuencias, los parámetros técnicos como el NEX, también está el tamaño del bucel, que es el cual tiene la eficiencia, también cuenta con la eficiencia de la antena. Estrategias para optimizarla, el uso de bobinas adecuadas, correcta posición del paciente, reducción del espesor del corte solo cuando sea necesario y minimizar los movimientos pues para que todo se pueda dar. Bueno, esta es toda mi exposición. Muchas gracias.